Hola y bienvenidos a mi canal. El cuarteto de cuerdas se detuvo en seco, justo a mitad de un compás. Mi padre, Guillermo, dio unos golpecitos en su copa de champán, consiguiendo que los 100 invitados que llenaban los jardines impecables de la finca guardaran un silencio sepulcral. Yo, la verdad, me imaginaba que iba a soltar algún brindis. Incluso llegué a pensar que, por una vez, reconocería a regañadientes mi ascenso de hace poco. Pero nada más lejos de la realidad. Lo que hizo fue alargarme una carpeta de cuero bastante pesada. Y no era precisamente un detalle. Al abrirla, me topé con un único documento perfectamente detallado. Una factura. $248,000. Gastos de alojamiento, manutención y molestias. Soltó él con una voz que llegaba hasta la última fila de sillas. Has resultado ser una inversión nefasta, Scarlett. Considera esto como nuestra forma de cortar por lo sano. Lo que vino después no fue un silencio de esos que dan paz, sino uno que te corta la respiración de lo mucho que agobia. Pero oye, antes de seguir con este lío, dejadme un comentario por aquí abajo y contadme desde dónde me estáis escuchando ahora mismo. Me pica mucho la curiosidad por ver hasta qué rincón del mundo llega esta historia. Mi madre, Cristina, ni se inmutó. No soltó ni un suspiro de asombro, ni corrió a quitarle esa factura de las manos a mi padre, ni se le ocurrió pedir perdón a los invitados por semejante espectáculo tan cruel. Se limitó a alisarse la falda de su vestido de seda, le quitó el micrófono a Guillermo y se lo pasó a mi hermana, Blanca. Ese relevo de poder me lo dejó todo clarísimo. Blanca dio un paso al frente, creando una estampa visual que chirriaba por todos lados. Llevaba un vestido de diseñador palabra de honor que brillaba bajo las luces del jardín, una joya que probablemente costaba más que toda mi ropa junta. Tenía el pelo de peluquería y la piel radiante de haber pasado el día en un spa. Yo, en cambio, todavía llevaba puestos la americana y los pantalones de oficina, porque venía directa de la sala de servidores para no llegar tarde. Esa diferencia no era casualidad. Era toda una declaración de intenciones. Ella era el negocio rentable. Yo no era más que un gasto. Las llaves, Scarlett, soltó Blanca, con su voz retumbando en los altavoces. No lo dijo bajito, no. Lo soltó como si estuviera en un escenario. Extendió su mano con la manicura perfecta, con la palma hacia arriba, esperando. Papá le ha pasado la propiedad al verdadero orgullo de la familia esta misma mañana. Ya sabes, a alguien que de verdad valore la marca. Me quedé mirando su mano y, después, bajé la vista hacia la llave del coche que yo misma sostenía. No se trataba de un coche de lujo, ni mucho menos. Era un sedán con 5 años a sus espaldas que yo usaba a diario para ir a la ciudad, al trabajo con el que pagaba mi propio alquiler y las facturas. Pero, claro, legalmente el nombre de Guillermo seguía en los papeles desde que cumplí los 21. Nunca se me ocurrió cambiar la titularidad porque, ingenuamente, pensaba que éramos una familia. Creía que la propiedad era un simple trámite, no un arma que usarían en mi contra. Así que, sin decir nada, deposité la llave en su palma. El metal estaba frío, pero la sonrisa de Blanca lo estaba todavía más. Cerró los dedos con una fuerza tal que parecía que estaba aplastando a un bicho. Al final, soltó al micrófono con un tono que era mitad carcajada y mitad suspiro de alivio. Alguien tenía que deshacerse de lo que estorba. Pero lo peor es que no habían terminado conmigo. El desmantelamiento de mi vida privada no era más que el acto de apertura de su función. Guillermo hizo un gesto hacia el fondo del grupo, llamando a alguien para que diera un paso al frente. Se me revolvió el estómago en cuanto vi a Jaime, mi jefe de departamento, entrando en el círculo de luz. Jaime era un hombre sin carácter, el típico mando intermedio que sobrevive dándole la razón a quien tenga la cartera más llena. Primero se miró los zapatos, luego miró a Guillermo y, finalmente, me clavó la vista a mí. Se le veía aterrorizado, pero sobre todo se le veía sumiso. Jaime, dijo Guillermo, con una voz que retumbaba llena de una cordialidad totalmente falsa. ¿Por qué no nos cuentas la novedad? Aquí somos partidarios de la transparencia total. Jaime se aclaró la garganta. No le hizo falta coger el micrófono. No lo necesitaba, porque el silencio en el jardín era absoluto. Scarlett, dijo con la voz entrecortada, teniendo en cuenta las referencias sobre tu comportamiento que nos han dado tus padres esta semana y los problemas financieros que nos han detallado, en la empresa creemos que eres un riesgo para la seguridad. Hizo una pausa y tragó saliva con dificultad.
Estás despedida con efecto el próximo lunes. Por favor, ni te molestes en aparecer por la oficina. Ya te enviaremos tus cosas por correo. En ese momento, sentí que me quedaba sin aire en los pulmones. Esto no era simplemente un cumpleaños desastroso, no era una rabieta familiar. Aquello era una demolición estratégica y calculada de mi propia existencia. No es que hubieran decidido dejar de quererme, es que habían decidido borrarme del mapa. Me querían en el paro, sin coche y llena de deudas. Querían que me quedara sin absolutamente nada para que no me quedara otra opción que volver arrastrándome a pedirles clemencia por todo. Eché un vistazo rápido a todo el jardín. Los invitados parecían estatuas embutidas en trajes carísimos. Ni un alma se movía. Nadie dio la cara por mí. Estaban presenciando una ejecución social en toda regla y eran demasiado educados, o quizás estaban demasiado fascinados con el morbo como para intentar pararlo. Me quedé allí plantada, sola sobre el césped impecable, sintiendo el peso de la factura en el bolso y el hueco donde antes llevaba las llaves del coche quemándome en el bolsillo. Miré a Guillermo, que estaba radiante de satisfacción. Miré a Cristina, que se inspeccionaba las uñas con total indiferencia. Y miré a Blanca, que hacía girar mi llavero en su dedo como si fuera un trofeo. En ese preciso instante, el estado de shock se fragmentó, pero no se rompió en tristeza, sino en algo mucho más duro y afilado. Se transformó en pura lucidez. No solté ni una lágrima ni me puse a gritar. No iba a darles el gusto de montarles un numerito. En una auditoría, las emociones no son más que datos erróneos, así que las borré de mi sistema. Clavé la vista en los ojos de Guillermo, guardé la carpeta de cuero en mi bolso de diario y me di la vuelta para salir de allí sin decir ni una sola palabra. El crujir de la grava bajo mis zapatos cómodos era lo único que rompía aquel silencio asfixiante. Me esperaban 5 kilómetros de caminata hasta casa, lo que me dio tiempo de sobra para darle vueltas a la cabeza. Tuve tiempo para sentir cómo me salían ampollas en los talones y cómo una realidad muy fría se me instalaba en el pecho. Para cuando abrí la puerta de mi piso, el sol ya se había puesto y el ambiente olía a café pasado y a pura estupefacción. No encendí las luces. No me hacía falta ver el vacío para saber lo sola que estaba. Me senté a mi escritorio y encendí el portátil. No me puse a buscar trabajo ni a retocar el currículum. Abrí una ventana de terminal. Esa pantalla negra con el cursor verde parpadeando era lo único que me parecía honesto en ese momento. Al fin y al cabo, soy analista de ciberseguridad. Mi oficio consiste en localizar vulnerabilidades, rastrear brechas y entender por qué fallan los sistemas. Y mi familia no era más que un sistema fallido. Mientras tecleaba las líneas de comando para iniciar los protocolos de búsqueda que suelo usar en auditorías de empresas, no podía dejar de pensar en la factura. $248,000. Una cifra abrumadora, exacta y despiadada. Pero mientras me quedaba hipnotizada mirando el cursor, me di cuenta de una cosa. Aquello no era solo una cuenta pendiente, era una confesión en toda regla. Mirad, el cariño de verdad no es un libro de contabilidad. Uno no se pone a sumar lo que cuestan los pañales o el precio del menú del colegio, a menos que veas a tu propio hijo como un activo que no está dando beneficios. Es la trampa del amor por interés. Los padres narcisistas no crían personas, lo que hacen es crear inversiones. Y cuando ven que esa inversión no les da la rentabilidad que esperaban, cuando el hijo no se casa con un millonario, no se hace famoso o no refleja la gloria que ellos ansían, entonces liquidan. Cortan por lo sano para no perder más. Esa factura no tenía nada que ver con el dinero, sino con el control. Me estaban soltando a la cara que mi existencia tenía un precio y que como no les estaba dando ni prestigio social ni beneficios, ahora les debía la vida. Querían embargarme el futuro. Me acordé de todas esas veces que tuve que pagar yo misma los recibos de la luz de la mansión para que no se la cortaran antes de una fiesta, pasando dinero de mis ahorros sin decir nada, mientras a Blanca le pagaban una rinoplastia porque la confianza es lo primero. Pensé en los años que pasé arreglándoles la red, protegiendo sus cuentas y limpiando sus desastres digitales sin pedirles nunca ni un céntimo. Fue entonces cuando lo vi claro. No me odiaban por ser un fracaso, me odiaban porque era capaz. Les reventaba que yo no los necesitara. Y para gente como Guillermo y Cristina, la independencia es el mayor de los insultos. El código dejó de correr en mi pantalla. La búsqueda había terminado.
Respiré hondo y abrí el primer archivo que apareció. Era un extracto bancario, pero no era el mío. Era el de ellos. Y sinceramente, las cuentas no cuadraban por ningún lado. El silencio en mi casa era denso, pero mi móvil no paraba de gritar. Vibraba sobre la mesa como un bicho atrapado, zumbando con las consecuencias de su numerito en el jardín. Ni me molesté en cogerlo. Me limité a observar cómo las notificaciones desfilaban por la pantalla de bloqueo, registrando cada dato. Lo primero que llegó fue el intento de manipulación psicológica. Un mensaje de Cristina decía: «Solo queríamos que abrieras los ojos a la realidad, Scarlett. A veces, el amor tiene que dar lecciones que duelen. Llámanos cuando estés dispuesta a madurar». Y justo después empezó el teatro en las redes sociales. Una notificación de Instagram. Blanca había subido una foto. Era un selfie al volante de mi coche, que ahora era el suyo. Salía con un gesto de pena fingida, con la iluminación perfectamente estudiada para que se viera el brillo de una lágrima que, estoy segura, se provocó a posta. El texto decía: «Qué triste cuando la familia se vuelve tóxica. A veces hay que cortar lazos para proteger tu paz mental». Acompañó la joyita con etiquetas de sanación y poner límites. Para rematar la jugada, llegó la amenaza: un correo de Guillermo. El asunto era calendario de pagos y el cuerpo del mensaje muy breve. Si no estableces un plan para devolver los $248,000 antes del viernes, tomaremos medidas legales por estafa. No me pongas a prueba. Se imaginaban que yo estaría leyendo todo esto ahogada en un mar de lágrimas, escribiendo párrafos desesperados y pidiendo perdón a gritos, prometiendo pagar lo que fuera con tal de que me volvieran a aceptar en el clan. Estaban apostando por esa versión de mí que ellos mismos se habían inventado, la hija débil y dependiente que necesitaba su aprobación hasta para respirar. Pero se les había olvidado por completo a qué me dedico yo de verdad. Yo no me muevo por dramas, yo me muevo por la evaluación y mitigación de amenazas. Deslicé las notificaciones para quitarlas de en medio y las archivé todas en una carpeta segura. No los bloqueé, porque a una fuente de información nunca se la bloquea. Simplemente silencias el ruido para que no moleste. Me centré otra vez en el portátil. El rastreo forense de sus finanzas seguía ejecutándose en segundo plano, con una barra de progreso avanzando poco a poco hacia el final. Mientras eso se terminaba de cocinar, tenía otro fuego que apagar: mi carrera profesional. Jaime, mi antiguo jefe, era el eslabón más flojo de toda la cadena corporativa. Me había echado basándose solo en cotilleos para quedar bien con un hombre trajeado, y eso fue un error táctico de manual. No llamé a Jaime. Con un nodo que ya está comprometido no se negocia. Simplemente se le puentea. Así que abrí mi lista de contactos seguros y busqué el número directo de la directora regional. El año pasado, cuando un ataque de ransomware estuvo a punto de cifrar toda la base de datos de la costa oeste, fui yo quien dio con la brecha. Mientras Jaime coordinaba la situación desde un campo de golf, yo me pegué 72 horas seguidas sin pegar ojo para parchear la vulnerabilidad. La directora regional no lo había olvidado. Ella sabía perfectamente quién era yo y lo que valía mi trabajo, así que marqué su número. Me cogió al segundo tono. «Scarlett», dijo con una voz cortante y llena de sorpresa. «Es tardísimo. ¿Se ha caído algún servidor?» «La red está blindada», le respondí, manteniendo un tono de voz plano y totalmente profesional. «Pero mi puesto de trabajo no lo está tanto. Te llamaba para informarte de que hace apenas 2 horas Jaime me ha despedido». «¿Despedida? ¿Y bajo qué argumentos?», preguntó extrañada. Asistió a una fiesta privada en casa de mis padres y, basándose en una disputa personal sobre las finanzas de mi familia, decidió que yo era un riesgo para la seguridad de la empresa. No hubo nadie de recursos humanos, ni evaluación de rendimiento, ni entrevista de salida. Solo un despido público delante de 100 personas de la alta sociedad. Se hizo un silencio al otro lado del teléfono. Era el silencio de alguien que entiende perfectamente lo que es una responsabilidad legal. ¿Me estás diciendo que ha despedido a una analista principal en medio de un cóctel basándose en cotilleos personales?, insistió. Exacto. Llamo para aclarar si este es el nuevo protocolo de la empresa para gestionar al personal, porque si es así, necesito saber a dónde tengo que enviar mi acreditación. Dame 5 minutos. Fue lo único que dijo antes de colgar. No me quedé mirando el móvil esperando.
Me fui a la cocina, preparé una cafetera y me serví una taza de café solo antes de volver al escritorio. A los 4 minutos y medio me llegó un aviso al correo personal. Era una notificación automática del sistema corporativo informándome de que mi acceso había sido restaurado. Justo después entró otro mensaje, esta vez de la directora regional. Jaime ha sido apartado de sus funciones de inmediato y está bajo baja administrativa mientras se realiza una investigación formal por conducta profesional indebida. Tu despido queda anulado y te reincorporas con efecto inmediato. Además, hemos aplicado un ajuste del 10% a tu salario como incentivo de retención por este error administrativo. Tómate el lunes libre y hablamos el martes. Le di un sorbo al café. Estaba amargo, pero me supo a gloria. El primer pilar que sostenía su control sobre mí acababa de desmoronarse por completo. Se pensaban que me habían dejado sin sustento, hundida en la miseria y desesperada, pero lo que habían hecho en realidad era regalarme un aumento de sueldo y quitarme de en medio al único jefe incompetente que me estorbaba. Volví a centrarme en la ventana de la terminal y vi que la barra de progreso ya estaba al 100%. Todos los datos del historial financiero de mis padres estaban listos para ser revisados. Me crují los nudillos y me acerqué a la pantalla. Si de verdad creían que perder el trabajo me iba a hundir, no tenían ni la más remota idea de la que se les venía encima en cuanto empezara a hurgar en sus cuentas bancarias. Aquella hoja de cálculo no era un simple presupuesto familiar, era el mapa de una auténtica degradación moral. No estaba analizando las finanzas de una familia, estaba inspeccionando la escena de un crimen. Empecé por el coche, ese sedán que Blanca había reclamado con tanta prepotencia en el jardín. Guillermo soltó que cambiaba la titularidad porque era suyo, pero mentía descaradamente. Rastreé el número de bastidor en la base de datos de tráfico y lo crucé con los registros bancarios que acababa de desencriptar. La compra inicial no salió de la cuenta personal de mi padre, sino de una terminada en 4092. Al investigar el origen de esa cuenta, vi que se trataba de un fideicomiso. El fideicomiso Leonor, mi abuela. Murió hace 10 años y me dijeron que no me había dejado más que unas joyas viejas. Pero aquí estaba la prueba. Un fondo a mi nombre que debía haberse liquidado al cumplir los 21. El saldo tendría que haber sido una fortuna, pero estaba a cero. Guillermo no me había comprado aquel coche por generosidad. Lo compró con mi propio dinero. Lo puso a su nombre y luego me lo prestó para que yo le estuviera agradecida. Y ahora, encima, le entregaba mi propiedad robada a Blanca como premio por serle fiel. Pero eso no era más que un hurto insignificante comparado con lo que encontré en la carpeta de inversiones. Mis padres siempre habían presumido de ser unos inversores brillantes que gestionaban las carteras de otros familiares que no tenían ni idea de finanzas. Saqué los registros del tío Joaquín y la tía Micaela. Son buena gente, de esa que confía en los demás. Llevaban 5 años transfiriéndole a Guillermo $5,000 al mes para un supuesto fondo tecnológico de alta rentabilidad. Rastreé la ruta del dinero y vi que las transferencias llegaban a la cuenta de mi padre. Se quedaban ahí 24 horas y luego volaban hacia otro lado. Pero no iban a ningún fondo tecnológico ni a la bolsa, sino a una cuenta a nombre de BE's Lifestyle LLC, o lo que es lo mismo, Blanca y Scarlett. Me puse a investigar los detalles de esa sociedad y resultó ser una empresa pantalla que usaban para liquidar tarjetas de crédito, pagar el leasing de coches de lujo y costear esos viajes de influencer a Tulum y París. El pobre tío Joaquín no estaba invirtiendo en su futuro. Le estaba pagando el armario a mi hermana. Me eché hacia atrás en la silla, con el brillo del monitor iluminando la oscuridad de mi piso. Esto lo cambiaba todo. Aquí ya no hablábamos de mala educación o falta de cariño. Esto era un delito penal. Pero lo que más los hundía no era el dinero en sí, sino las firmas. En cada orden de retirada de fondos de esa sociedad pantalla, justo al lado del garabato de Guillermo, aparecía una firma mucho más estilizada y ensayada, la de Blanca. Y aquí llegamos a lo que yo llamo la deuda de los cómplices. Veréis, el hijo favorito siempre suele hacerse el sueco. Dicen que ellos solo recibían pasivamente la generosidad de sus padres. Sueltan eso de «yo no sabía de dónde venía el dinero, solo lo gastaba». Es una mentira que les viene de perlas, pero la ignorancia elegida no es inocencia, es una estrategia. Blanca no era una simple espectadora.
Los registros digitales demostraban que era cómplice necesaria, autorizando el robo del dinero de nuestros tíos para costearse su ritmo de vida. Hice una copia de seguridad de todos los archivos en una unidad encriptada. La factura que me dieron en el jardín era puro teatro, pero estos datos eran una citación judicial en toda regla. Adjunté un único PDF titulado Auditoría Familiar, en un correo dirigido a mis padres, a Blanca y a las víctimas, el tío Joaquín y la tía Micaela. No hacía falta escribir nada más. Le di a enviar y, acto seguido, desconecté el móvil y el router. A los narcisistas les aterra el silencio. Al negarme a entrar en su juego, les quité la reacción que tanto necesitaban para alimentarse. Me quedé dormida profundamente mientras ellos empezaban a entrar en pánico. Cuando volví a conectarme a la mañana siguiente, el móvil se me inundó de amenazas, pero hubo un mensaje de voz que destacó sobre el resto. Era el tío Joaquín. Lo curioso es que, en lugar de sonar enfadado, se le oía aliviado. «No has destruido a la familia, Scarlett», me dijo. «Simplemente has encendido las luces para que viéramos lo que había. Voy a llamar a mi abogado ahora mismo». Unos días después, mi padre apareció aporreando mi puerta. Se le veía destrozado, suplicándome que me retractara del correo para que no acabara en la cárcel. «Lo hicimos por el legado familiar», me soltó con desesperación. «Vosotros no me dejasteis ningún legado», le respondí a través de la cadena de seguridad de la puerta. «Lo que me disteis fue una factura». En ese momento, deslicé un papel por la rendija. Eran las pautas de las condenas federales por fraude electrónico. «¿Queríais enseñarme lo que cuesta vivir?», le dije muy seria. «Pues bien, este es el precio de mentir». Cerré la puerta y eché el cerrojo. El desmoronamiento fue fulminante. Les embargaron la finca para pagar las indemnizaciones. Blanca se quedó sin patrocinadores ni seguidores, lo que la obligó a buscarse un trabajo de dependienta para sobrevivir. 2 semanas más tarde, me senté en mi escritorio. La guerra había terminado. Hice clic derecho en la carpeta de la auditoría familiar que contenía todas las pruebas y pulsé eliminar. Durante 26 años cargué con una deuda que no me correspondía. Ahora, por fin, la cuenta estaba saldada. Miré por la ventana sintiéndome al fin libre. 0 deudas, 0 culpas, 0 remordimientos. ¡Hasta la próxima!